Magistrado presidente, hablaba usted sobre el tema de los juicios orales que en los últimos años han despertado la inquietud, la curiosidad, que se ha hablado mucho de ello. ¿En qué consiste esto de la oralidad en diferentes materias, de lo que se ha denominado juicios orales y que a la sociedad le resulta algo diferente, algo extraño, pero que además ha tenido un gran impulso porque hemos visto inauguraciones de edificios, hemos visto también la formación de jueces especializados, pero ¿cómo podría el ciudadano o la ciudadana entender en qué consisten los llamados juicios orales? Habría que partir de una premisa fundamental y muy sencilla para el entendimiento del gran público. El juzgar a una persona con este sistema que hoy se llama de oralidad no es una innovación, no es algo inusitado, que estemos descubriendo la manera de hacerlo. Por el contrario, en gran medida se está retornando a orígenes muy valiosos de los modos de juzgar. En épocas no muy anteriores de la historia de México, los juicios orales eran algo ordinario, algo común. Se fue a la inversa, abandonando esta manera de juzgar presencialmente a virtud de la gran cantidad de trabajo y de la falta de tribunales y de juzgadores, lo que hizo que se fueran registrando las actuaciones en papel, las actuaciones en lo que llamamos por eso expedientes o causas, para el efecto de que de los registros escritos se hiciera finalmente el análisis y de ahí se derivara la resolución. Esto traía una consecuencia a todas luces indeseable, que los interesados, y hablo de todas las materias, por eso digo interesados, no solo inculpados, los interesados en muchas de las ocasiones no conocían siquiera a su juzgador, no conocían a quien los iba a sentenciar y que lo sentenciara. Y que era delicado. Y así es. Y que todo se redujera a la vista del público y de los que concurrían a un juzgado, a un rimero de papel que a veces incluso no estaba ni siquiera bien ordenado, sino daba la impresión de estar amontonado, de estar hacinado, y que de ahí, de manera formal, y hablo de formal en el mal sentido, es decir, siguiendo formularios, simplemente se emitieran las resoluciones. Para que esto no siguiera ocurriendo, era menester dar un giro, que es el que se está dando, y hacer que, volvemos al origen de la pregunta, o a la pregunta 1, hacer que la justicia se aplique frente y con la presencia de los interesados. Uno de los principales factores o de las principales características de la justicia oral es precisamente lo que se llama la inmediación, que no es otra cosa que lo que acabo de indicar, la presencia en una sala de todos los que estamos involucrados, pero no solo de las partes, sino sobre todo del juez. El juez tiene que dar la cara, el juez tiene que estar frente a los que está juzgando, como la lógica lo demanda, para los efectos precisamente de frente a ellos, hacer todo. Y ese todo lo podemos descomponer en 3 grandes porciones. Que ahí, frente a ellos y con la presencia del juez, se desahoguen las pruebas. Porque antes las pruebas ya estaban en el expediente, las pruebas ya estaban allí en ese legajo, y de ahí simplemente las extraíamos intelectualmente para los efectos de su valoración. El primer gran mérito de este sistema es que las pruebas se desahogan allí mismo, ante la presencia de los interesados y del juez.
Lo segundo es que el juez se ve obligado, y por eso la capacitación indispensable y la especialización, a hacer todos los razonamientos de valoración de las pruebas que todos vimos que se desahogaron allí mismo. El juez o el tribunal, según el caso, razona, valora, argumenta y lo tercero, decide. Es decir, frente a todos, el juez toma su resolución y la emite. El juez pronuncia una sentencia de manera oral, va con su propia palabra construyendo la resolución que en la medida que lo va haciendo, los interesados están escuchando. Pero hay algo que por eso dejo para el final, que para mí es lo más importante. Fuera de las cuestiones técnicas, jurídicas que acabo de explicar, el sistema o los sistemas orales democratizan la justicia. ¿Qué quiere decir que democratizan la justicia? Por eso su pregunta, bueno, ¿y por qué los edificios? ¿Y por qué vemos que se construyen? Porque es necesario que tengamos salas para los ciudadanos, salas para los vecinos, no los interesados, no los parientes, sino todo aquel miembro de la comunidad que quiera, está en condiciones de asistir. Y entonces esto hace que lo que el juez está haciendo sea no solo frente a las partes, sino frente a todos, que en ese momento los presentes están representando al gran público, están representando a la sociedad, están representando a la comunidad, y por eso entonces la gran virtud de estos sistemas es que se actúa, se valora, se resuelve frente a la sociedad, en una que por eso es bien llamada casa de cristal. ¿Y estas instalaciones son nuevas, magistrados, son distintas? ¿Tienen algunas características especiales para que se pueda cumplir con estos propósitos? Tienen una característica sui generis, que es el alma de este modo de juzgar, que son las salas de audiencia. El nombre lo dice todo, son las salas en donde está el juez presidiendo, por eso está al fondo de la sala, en su sitial, que no es más que la representación del funcionario, del servidor público que tiene a su cargo la aplicación del derecho, la resolución del caso. Frente a él están las partes, están los interesados, pero también tenemos una parte especial para que personas especiales desahoguen pruebas, testigos. Por eso hay el banco de los testigos, el banco de los peritos, y también para que el inculpado esté allí, en ese estrado, que por eso le llamamos estrados, declarando, admitiendo, negando, y algo importantísimo, también la víctima. Hoy en día la víctima tiene un papel del mismo nivel, de la misma importancia que el inculpado. Y detrás de ellos, en sillería especial, que tiene que estar fija para evitar percances, está el público. Un público que no tiene mayor requisito para ingresar que el hecho de registrarse y desde luego lo que es obvio, que no porte instrumentos peligrosos, que no vaya armado, que no vaya en estado inconveniente y que guarde compostura, por supuesto, en el desarrollo de la audiencia. Por eso es una buena ocasión para invitar a todo el público que esté interesado, porque sabe a través de los medios de un caso sonado, porque está siendo víctima un conocido de la familia, o por cualquier razón, simplemente por un interés de carácter personal, a asistir a estas audiencias. Tenemos las salas en los centros de justicia que tenemos diseminados por todo el Estado. Una cosa muy distinta, y con esto culmino este punto, es en el sistema de oralidad familiar. Porque precisamente como se ventilan cuestiones muy delicadas, muy íntimas, muy personales, y doy el nombre, muy privadas, Claro. tienen que celebrarse con cuidado de que no se conozcan por quienes pueden propalar
cuestiones que solo interesan a los directamente involucrados. Y por eso acá las audiencias son privadas. ¿Eso quiere decir, magistrado presidente, que hay múltiples juzgados en el Estado de diferentes materias? ¿En todos los municipios existen órganos jurisdiccionales suficientes para atender los asuntos que les son planteados por las personas? Tenemos diseminados por todo el Estado, no en todos los municipios. No llegamos a ese punto por no ser en este momento indispensable. Pero sí, en materia penal, tenemos el Estado dividido en 4 partes. Esto también por razón de que este sistema de oralidad penal se fue instaurando progresivamente. No hubiera sido dable de un solo golpe instaurarlo en todo el Estado. Entonces se tomó decisión de que los 8 años de gracia, por decirlo así, que concedía la reforma constitucional sobre el particular, se fueran utilizando gradualmente para ir instaurando el sistema. Afortunadamente Guanajuato cumplió con toda oportunidad, porque apenas en junio del año próximo pasado se instauró el sistema en la última región que comprende los municipios de León y de El Rincón, San Francisco, Ciudad Manuel Doblado y Purísima. Ahora, en este sistema trabajamos con juzgados de oralidad, con salas de oralidad, como las acabo de describir, que están en lo que llamamos o podríamos llamar la cabecera de esa región, que es la ciudad más importante, que le llamamos la sede, pero también tenemos salas en otros municipios llamadas bases. Por ejemplo, y para entendernos rápidamente, en León, la sede está en el municipio de León, pero tenemos una base que estaremos poniendo ya definitivamente en marcha en los próximos días en San Francisco del Rincón, haciendo la aclaración que ya está funcionando este sistema a plenitud desde el 1 de junio del año pasado. Estoy hablando de inaugurar un edificio muy moderno con 3 salas que vamos a tener precisamente en San Francisco del Rincón para tener su sede definitiva, su trabajo ya completo. Muy comprensible esta información, magistrado presidente. Si me permite, haremos una breve pausa. Les recuerdo que estamos platicando con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y del Consejo del Poder Judicial, el magistrado Miguel Valadez Reyes. Regresamos.